En el occidente estaba ya en paz casi toda España, excepto la parte de la Citerior, pegada a los riscos del extremo del Pirineo que acariciaba el océano. Con esas palabras iniciaba Floro, historiador romano del siglo II, la parte dedicada a las guerras cántabras en la historia de Hispania que escribió. Floro utilizó datos de otro historiador romano, Tito Livio, este contemporáneo de Augusto. Hubo otros historiadores de la antigüedad que trataron el tema, y poetas como Horacio que, alabando la obra del emperador, ensalzaron el heroísmo de los cántabros. Era un pueblo pobre y guerrero, independiente. 200 años después de que los romanos hubieran iniciado la conquista de la península ibérica, solo los pueblos del norte permanecían ajenos al poder imperial. Saqueaban las cosechas de cereales de la meseta y suponían un ejemplo de libertad para los pueblos sometidos del sur. Además, sus territorios eran ricos en minerales: oro en León y Asturias, hierro en Cantabria y Vizcaya. Augusto, proclamado emperador romano, tenía también motivos de tipo político para emprender una guerra contra los cántabros. Los de tipo político seguramente fueron la voluntad del emperador Augusto, que acababa de hacerse con el poder monárquico en Roma, después de una guerra civil durísima, muy cruenta, de demostrar a los romanos de que él era capaz no solo de ganar guerras civiles, sino también de incorporar nuevos territorios al imperio. Y en este contexto emprendió dos guerras muy seguidas, una en Iliria, en la actual Yugoslavia, para dominar a estos territorios, y esta segunda de los cántabros. Julio César había sido asesinado en el año 44 a.C. Octavio había vencido al amigo de aquel, Marco Antonio, y a su amante Cleopatra, y había conseguido unos poderes ilimitados que institucionalizó tras un acuerdo con el Senado. Recibió los títulos de Augusto y Emperador. A partir de ese momento fue conocido con el nombre de Augusto, y entonces emprendió la guerra contra los cántabros. Hubo dos campañas que se extendieron entre los años 26 y 19 a.C. Roma se encontró en el norte de la península con unos pueblos dispersos, independientes unos de otros. Era necesario ir sometiendo uno a uno para conquistar todo el territorio. En Cantabria, los castros estaban estratégicamente distribuidos y protegidos por las montañas, un terreno que impedía a los romanos desarrollar sus tácticas guerreras. Augusto emprendió la primera campaña contra los cántabros en el año 26 a.C. Vino, y aquí casi pierde la vida, no solo por el tremendo resfriado que padeció, sino también por la caída de un rayo sobre su litera que a punto estuvo de matarle. Además de estos contratiempos, se encontró con un pueblo que en la guerra planteaba muchas dificultades. Porque parece ser que ellos utilizaron la táctica de no enfrentarse directamente con las legiones romanas, sino de que iban dando pequeños golpes de mano, una especie de guerra de guerrillas, que asaltaban a las legiones en los desfiladeros, en los sitios que ellos conocían mucho mejor el territorio que los propios romanos. Y hay que tener en cuenta que el tipo del ejército romano, que era la legión, era un tipo de guerra o de práctica militar apta para luchar en terrenos llanos. Cantabria es montañosa. En aquella época prácticamente todo el territorio estaba cubierto por intrincados bosques y no existían calzadas que los atravesaran. Las legiones romanas necesitaban muchos hombres. Iban dispuestos en bloques que a su vez formaban un único cuerpo. Era una formación imposible de mantener en un terreno tan abrupto. Augusto se instaló con sus tropas en Sasamón.
Allí podía proveer de alimentos a sus soldados e ir penetrando hacia el norte siguiendo los pasos naturales de la cordillera cantábrica. El cuerpo principal del ejército romano siguió el curso de los ríos Pisuerga y Camesa para ir adentrándose en Campó. Otro cuerpo del ejército, procedente de Aquitania, desembarcó en los puertos costeros y atacó por el norte. Aunque menos numeroso, sirvió para hacer una tenaza a los enclaves cántabros. Fueron derrotados. A los romanos les gustaba ensalzar el valor de sus enemigos y su número, para de esta manera realzar sus propias victorias. Sus cronistas hablaron, por tanto, de la fiereza de los bárbaros cántabros. Pero todas las fuentes clásicas son coincidentes en el número de soldados que Augusto desplazó al norte de Hispania. Hablaron de entre 30.000 y 40.000 hombres para someter a una población que no debía llegar a los 200.000 habitantes, dispersos en un territorio de unos 20.000 kilómetros cuadrados. La proporción era exagerada y sin duda indicativa de la desconfianza que estos pueblos del norte inspiraban al imperio. Su arma principal debía ser la caballería. Se movían bien a lomos de este animal. Con rapidez podían asaltar las tropas romanas, sorprenderlas en los sitios más inesperados. Augusto consigue un primer rendimiento de los cántabros. Culmina su intervención con la conquista de una plaza fuerte, Aradillos, que parece ser que era el último reducto donde se habían refugiado los cántabros, en un lugar todavía no conocido, pero que no debe estar muy lejos de la zona de Reynosa. Y pues da lugar o da por terminada la campaña de sumisión con, naturalmente, la muerte de muchos cántabros, el sometimiento de otros muchos, el llevar a los hombres válidos para llevar armas, cogerles como esclavos, como prisioneros, repartirles por otros territorios y quitarles la posibilidad de rebelarse. En el año 25 a.C., Augusto regresa a Roma. Ha dado por concluida la campaña contra los cántabros, pero posiblemente no estaba demasiado seguro de su victoria. Su entrada en la capital imperial no estuvo acompañada de grandes desfiles, como ocurría cuando los generales regresaban victoriosos de las batallas. Los romanos vencieron, pero los cántabros en ningún momento perdieron su sentido de la independencia. En los años siguientes, no desaprovecharon ninguna oportunidad para hostigar a los destacamentos de soldados romanos que controlaban el territorio. Finalmente, las distintas tribus se sublevaron. Les ayudaron aquellos otros cántabros que tras la victoria de Augusto habían sido vendidos como esclavos. Se encontraban repartidos por distintos territorios, pero sobre todo en la Galia. Estos esclavos, que no olvidaban su tierra, se unieron y provocaron un levantamiento cogiendo por sorpresa a las legiones romanas. Roma reaccionó rápidamente y envió a Marco Agripa. Era el mejor estratega militar de Augusto y tenía la máxima confianza del emperador. Agripa vino a Cantabria en el año 19 a.C. con nuevas legiones para emprender una campaña de extrema dureza que finalizó con la sumisión total de los cántabros. Es cuando se cuentan las fuentes de que aquellos que no preferían darse muerte muchos cántabros antes de caer en manos de los romanos, a los que cogían prisioneros los cortaban las manos para que no pudiesen ser útiles ni para la guerra ni para otros objetivos, y a partir de ese momento, que es en el año 19, pues el territorio debió de quedar prácticamente pacificado, en el sentido, entre comillas, si es que eso se puede llamar paz, es más bien la paz de los muertos. Los romanos mataron a casi todos los hombres útiles para la guerra y el trabajo o los vendieron como esclavos. En los castros dejaron solo a las mujeres, los ancianos y los niños. A los conquistadores no les interesaba la desaparición total de los vencidos. Necesitaban gente que trabajase en las minas, que cultivase las tierras y que pagara impuestos. Roma se introdujo en Cantabria. Generación tras generación, el pueblo cántabro continuó su existencia, pero incorporado al imperio, habituándose al modo de vida romano, aprendiendo latín y olvidando poco a poco su propia lengua, aunque muchas de sus tradiciones perduraron aún varios siglos.
También hay un intercambio desde Cantabria hacia Roma, sobre todo en el terreno militar. El ejército romano incorporó a soldados cántabros en sus filas. Un diploma hallado en Bulgaria nos cuenta cómo el emperador Vespasiano concedió la ciudadanía a una unidad de soldados cántabros. Incluso introdujeron tácticas militares de caballería, como el impetus cantabrus, y las legiones llevaban estandartes que se llamaban cántaber. Hulióbriga fue la ciudad más importante que construyeron los romanos en Cantabria. En torno al año 16 a.C., Augusto decidió crear unos enclaves que sirvieran como puntos de control del norte peninsular. Así se fundó esta ciudad, que nació con edificaciones de tipo mediterráneo, poco adaptadas para la climatología de campo. Un elemento emblemático de las ciudades romanas era el foro. El foro de Hulióbriga se encuentra en el centro de las dos encrucijadas de caminos de la ciudad que combinaban el eje norte-sur con el eje este-oeste de la misma. A lo largo del foro se realizaban en él todas las actividades de tipo público, reuniones, en su entorno estaba la curia, en su entorno estaba el maquilum o mercado, el lugar de transacciones. Era el lugar público por excelencia de cualquier ciudad romana. En el caso de Hulióbriga es el elemento público, el edificio público mejor conservado. El foro de Hulióbriga se construyó en la época Flavia, en los años 70 u 80 después de Cristo, cuando Vespasiano extendió el derecho latino a la Hispania romana. La ciudad se desarrolló fundamentalmente a lo largo de los siglos I y II. Hacia la mitad del siglo III dejó de tener una función política y administrativa, cuando ya Roma había perdido el control del occidente europeo. Un incendio marcó su final, al menos su importancia como ciudad romana. Después volvió a estar ocupada, pero sus pobladores eran ajenos a la cultura de Roma. Fueron 300 años. Durante 3 siglos fue la ciudad más importante de Cantabria, citada por Plinio en su Historia Natural. Plinio nos indica la existencia en su Historia Natural de 9 ciudades en Cantabria. En concreto, indica además que de estas ciudades hay una ciudad que tiene una relevancia especial, la ciudad de Hulióbriga. Por lo tanto, tenía un rango de capitalidad. Sin lugar a dudas, era la ciudad más importante del interior de Cantabria romana. En la costa, el mismo autor latino nos cita otra serie de enclaves. Así nos cita el Portus Amanum, donde después se ubica la moderna ciudad de Flavióbriga, la moderna Castrudiales, si bien esta ciudad no formaba parte de la Cantabria romana propiamente dicha en aquel momento. Si nos cita dentro de la Cantabria romana otros puertos, el Portus Victoria Iuliubrigensium, la moderna Santander, el Portus Blendium, indudablemente localizado en la zona de Suances, y el Portus Vesella Sueca o Berea Suecae, que se suele dar la equivalencia con San Vicente de la Barquera, el puerto moderno de San Vicente de la Barquera. La vida en Hulióbriga era la de una ciudad agrícola y ganadera. Los arqueólogos han encontrado muchos útiles agropecuarios, huesos de animales domésticos como ovejas, cabras, vacas, cerdos, animales de caza e instrumentos de pesca. El río Ebro era una importante fuente de recursos, al igual que los frondosos bosques que en aquella época rodeaban la ciudad. Sin duda, los habitantes de Hulióbriga cultivaban también huertos y explotaban los pastizales de las riberas. Un ejemplo de las construcciones de esta ciudad es la Casa de los Morillos, de la que se está construyendo una réplica. En los restos de la construcción original, datada en el siglo I, se ve que combina elementos arquitectónicos propiamente mediterráneos, adaptados a la zona de campo. Se trata de una casa de patio central que ha tenido una serie de derivaciones ya del momento inicial. Se ha reducido el tamaño, aunque sigue siendo una casa señorial, tiene un acabado perfectamente romano en la distribución. En cuanto a las habitaciones, tiene un aterrazamiento de los distintos medios de cada habitación, tiene una parte interior e implumen de recogida de aguas característico y un acceso principal donde podían entrar incluso elementos rodados
con el tablinum al fondo y una serie de elementos secundarios. Un dato característico y también interesante de esta casa de los Morillos, llamada así por haberse encontrado en ella los dos morillos de hierro con prótomos de bronce que la dan ese carácter señorial. Un elemento, insisto, característico de esta casa en su contextura y demás es el tipo de suelos que son bastante toscos, podríamos decir, no normales en un mundo romano-mediterráneo. Desde la ocupación romana, Cantabria tuvo una red de comunicaciones. Los romanos construyeron calzadas que unían la costa con el interior y que vertebraban el territorio. Fue una de las medidas adoptadas por Augusto para poder controlar las nuevas colonias. Él mismo vino a Hispania para ordenar y organizar todo el proceso. Creó una infraestructura viaria, cuyos ejes tienen como inicio y final el Milerium Aureum, Roma. En Hispania existía una gran vía que unía Astúrica Augusta, Astorga, con César Augusta, Zaragoza, y Tarraco, Tarragona. Estas ciudades, a su vez, se unían con Roma. Existen igualmente vías transversales y construye vías transversales desde la meseta hacia la costa. Una de las grandes vías transversales es la vía que unía Pisuerga con Portus Blendium. Es la vía que unía Herrera de Pisuerga con Suances y la costa cantábrica. Esta vía que unía la meseta con la costa tenía como lugar de paso Julióbriga, uno de los puntos claves. Independientemente de eso, había otras vías secundarias, las vías que llamaban vicinales o vecinales, las vías incluso privatae, las vías privadas, vías de menor entidad dentro del territorio. Sin lugar a dudas, estas vías terrestres eran un elemento importante para el traslado de personas, porque la mayoría de los traslados de bienes se hacían por vías marítimas fundamentalmente. Y en este caso no debemos de olvidar que existía una gran comunicación en Cantabria en la antigüedad por la costa de oriente a occidente en embarcaciones. Flavióbriga era una escala importante en esa ruta, un puerto en el que arrancaba también una calzada que unía el mar y la meseta. Flavióbriga, la actual Castro Urdiales, fue la única ciudad del litoral cantábrico con categoría de colonia romana. Recibió esa distinción en época de Vespasiano, hacia el año 77. Antes había sido el Portus Amanum, un puerto fuera del territorio cántabro, en la zona de los Autrigones, un pueblo aliado de Roma, según dejaron escrito los cronistas del imperio. Roma lo utilizó como lugar de desembarco de tropas y víveres para los soldados en las guerras cántabras. Un origen militar que, sin embargo, fue transformándose hacia un uso comercial y de comunicaciones. Los artículos de intercambio llegaban del Valle del Ebro y de la Galia. Desde aquí había una ruta terrestre que comunicaba Herrera de Pisuerga y el Ebro a través de las Encartaciones y el Valle de Mena. En Otañez se localizó una lujosa pátera que debió ser importada a través de las rutas comerciales de Flavióbriga. En el Pico del Cueto, también en Castro Urdiales, se encontró el Neptuno de bronce y oro. Portus Blendium, en Suances, era el destino de la calzada procedente de Herrera de Pisuerga. Otros puertos importantes fueron el Portus Victoria Iulibrigensium, situado en Santander, próximo a la catedral, o el Portus Bereasueca, que se cree coincide con San Vicente de la Barquera. En todos estos enclaves había actividades pesqueras, de marisqueo, salazones, o se exportaban los recursos mineros de Cantabria y los cereales que llegaban desde la meseta a través de las calzadas. Al margen de las ciudades, en el territorio cántabro había también villas, pequeños asentamientos rurales dispersos en función de los recursos del suelo. Otras estaban en la costa. Allí había también fondeaderos, lugares de carga y descarga ocasional de minerales. Roma se fue introduciendo en Cantabria, no solo por los soldados que permanecieron aquí para mantener pacificado el territorio. Los cántabros también se fueron integrando. Con los años, algunos ocuparon puestos de cierto prestigio en la administración romana. Los dioses romanos fueron también objeto de culto para los cántabros, pero algunos dioses locales continuaron siendo adorados.
Los vaivenes de la historia de Roma afectaron también a sus colonias. A partir del siglo III, el aparato político e ideológico romano tiene que ocuparse de otras cuestiones. Las fronteras de Germania y Persia centran su atención y decaen las relaciones de las ciudades cántabras con la capital del imperio. La crisis económica provoca un localismo en la producción que se orienta hacia la autosuficiencia. Aumenta el número de villas, mientras van desapareciendo las ciudades. Las clases sociales se concretan en los honestiores, terratenientes, y los humiliores, trabajadores de la plebe, en ricos y pobres. La vuelta al localismo es también una vuelta a la fragmentación tribal existente antes de la llegada de los romanos, y supone un aislamiento que facilitará nuevas invasiones.